Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este día, a esta webinar que hemos diseñado para todos ustedes con un tema muy importante, sobre todo pues con un cultivo tan importante para lo que es nuestro país. El tema para hoy es buenas prácticas en el cultivo de maíz con tecnología BT y experiencias exitosas con agricultores. O sea, hoy tendremos la combinación de la presentación del doctor Alejandro Hernández, y también tendremos algunas experiencias contadas por agricultores con estos materiales. Bueno, Alejandro, básicamente, pues muchos de ustedes que ya han participado en webinars anteriores, pues ya lo conocen muy bien. Es nuestro PhD en agricultura sostenible. Está estudiando pues para esa parte, para el PhD, pero actualmente, pues, él es costarricense y trabaja como director, pues, para Latinoamérica de lo que es el área de biotecnología para CropLife Latinoamérica. Estudió en la Universidad Tecnológica de Costa Rica y en UCR México, y tiene 14 años como profesor e investigador, y 10 años estuvo trabajando con el gobierno, en las MAC y con la ONU, y actualmente pues con CropLife como director. Así que gracias a todos por estar hoy. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través del chat, y sin más ni menos, pues los dejo con Alejandro. Alejandro. Gracias, don Mario, y un honor como siempre estar conversando con ustedes. Esperamos que en un rato se nos unan un par de agricultores con los cuales queremos conversar, sobre todo con César, que algunos de ustedes veían en mis redes sociales, que les compartía un video sobre César. Déjame ver por qué me está escribiendo César que le pase el link del evento. Voy a compartirle a Osman el contacto de César para que coordine. Una de las tecnologías mayormente utilizadas, sobre todo en Honduras, es la tecnología que tiene resistencia o tolerancia a insectos, que se llama tecnología BT. Y para usar esta tecnología de manera responsable, existe una buena práctica agrícola que se llama el manejo del refugio. El refugio es un porcentaje del área de cultivo sin tecnología BT, es decir, con unas plantas que no tienen la resistencia a los insectos lepidópteros o los insectos que atacan el cogollo o los gusanos esos que tanto nos molestan cuando devoran el cultivo. ¿Verdad? Y a eso se le llama en el ardid técnico el refugio. Existe un programa que se maneja a nivel internacional que es el refugio, y en Honduras está corriendo actualmente vía ASAFE y vía Prograno el programa refugio desde que se instaló esta tecnología, pero se está reforzando estos últimos años para que el agricultor haga conciencia de por qué es que se tiene que implementar esta buena práctica agrícola. Y precisamente eso es lo que les voy a contar un poquito, y luego César nos va a acompañar con el detalle y su historia de vida sobre cómo él ha hecho en su vida normal para implementar esto como agricultor. Pues bueno, básicamente cuando hablamos de biotecnología en maíz, hay dos tecnologías, las más utilizadas, aunque no las únicas, pero digamos las que se cultivan desde finales de los 90, que es maíz que resiste a los insectos, particularmente a los gusanos de raíz y a los gusanos de tallo. A esos gusanos se les llaman lepidópteros, los gusanos como Spodoptera y Helicoverpa, y lo que hacen es taladrar el tallo, ¿verdad? Y por eso se le llaman gusanos de cogollo. Y están los gusanos de raíz, que son los gusanos tipo coleópteros, ¿verdad? Como tipo gallinita ciega. Y la otra tecnología es la tolerancia a herbicidas. La tolerancia a herbicidas, como ustedes podrán conversar con los agricultores, verán que es más o se usa al inicio, pero una vez que el cultivo ya creció, pues en realidad es poco
lo que se usa, sino se usa más al inicio del cultivo. César nos puede explicar un poquito más sobre el uso de estas moléculas. Lo que sí es importante es que en el tema de resistencia a insectos se usa una tecnología que se llama la tecnología basada en Bacillus thuringiensis y tienen un nombre específico, esas proteínas. Se conocen como proteínas CRI. CRI viene porque son proteínas cristalinas y tienen una nomenclatura. Están las CRI1, las CRI2, las CRI3, las CRI4, hasta las, creo que ya vamos como por la CRI40. Hay una enorme cantidad de proteínas CRI en la naturaleza. Y lo que se ha hecho es transmitir esa o pasar esa característica al maíz para que tenga la resistencia a los insectos. Bacillus thuringiensis es un microorganismo que se conoce desde los años 1908, cuando un japonés descubrió, que se llamaba Ishiwatai, descubrió que en los gusanos de la seda, que también son unos lepidópteros, había este bacilo que ocasionaba una pérdida de gusanitos, ¿verdad? Y una mortalidad de gusanitos. Y en los años 1928, en Turingen, se descubre, Ernest Berliner redescubre la bacteria, ¿verdad? Y le pone Bacillus thuringiensis porque lo descubre en Turingen. Tiempo después, en la literatura demostraría que en realidad el insecto, el microorganismo había sido descubierto en Japón. Y sin embargo, los créditos se los llevan nuestros amigos alemanes por publicar el hallazgo y describirlo. En los años 60, 70 aparecen los primeros productos formulados a base de Bacillus thuringiensis y no es hasta finales de los 80 cuando ya se empieza a producir de manera comercial y ustedes imagino que habrán usado productos a base de Bacillus thuringiensis para el control de insectos. Pues bueno, a finales de los 80, principios de los 90, se transfiere la misma característica que tiene el Bacillus thuringiensis que se usa en agricultura orgánica y convencional para el control de insectos a las plantas. ¿Cómo funciona esta característica de resistencia a insectos que se llaman proteínas cristalinas o proteínas CRI? Pues en realidad funciona de manera muy precisa. El insecto tiene se llama epitelio intestinal o epitelio medio, tiene unos receptores que funcionan como unas compuertas, como un tipo de cerradura, donde la proteína, que se llama la proteína cristalina o la proteína CRI, ingresa de manera específica y es capaz de abrir o de generar un poro por el cual fluye el agua, ¿verdad? Las membranas o las células permiten muy poquito movimiento de agua entre el epitelio intestinal y el resto del sistema del insecto, ¿verdad? Pues lo que hace Bacillus thuringiensis es abrir estas compuertas de agua, lo que hace que el insecto se paralice y deje de comer y eventualmente pues lo eliminamos, ¿verdad? Al insecto. Es de manera análoga, es como si tuviéramos una compuerta de agua que se abre y entonces el insecto deja de comer y aunque visualmente no se ve que el insecto está muerto, se paraliza su sistema digestivo y alrededor de una semana después o menos, dependiendo del lugar, el insecto pues muere. De manera general, les traigo un videito para explicar esto que recién les acabo de contar, que es el siguiente y que explica básicamente lo mismo. Las proteínas Bacillus thuringiensis o BT se llaman proteínas CRI o BIP y funcionan como una llave que es reconocida por un receptor o cerradura específica. Cada una de las llaves que corresponden a una proteína CRI o BIP interactúa específicamente como una cerradura distinta. Esto significa que la resistencia es generalmente producida cuando el insecto cambia el receptor o cerradura y como consecuencia la llave deja de funcionar. Una planta que contenga más de una proteína CRI o BIP
que pueda actuar en distintos receptores será más eficaz para evitar el surgimiento de resistencia que una que solo tenga una llave de proteínas CRI o BIP. Sí. Y entonces lo que sucede, así como les estoy contando, es que hay más de una proteína cristalina que tiene ese efecto de control de insectos. Y en el argot científico, como las proteínas BIP son una familia distinta de proteínas a las cristalinas, como que se parecen un poco, se le llaman o se denominan proteínas VIP, proteínas vegetativas. Y funcionan justo como les acabo de explicar en el video. Es como si uno tuviera una llave que abre una compuerta y cada compuerta abre unos grandes canales de agua con los cuales se paraliza el insecto. A nivel científico, en la membrana del insecto, digamos, en la parte que interactúa el insecto con el epitelio medio o con el estómago, digamos, del insecto, existen estos receptores que son esta cosa verde que ustedes ven abajo, que se une a la proteína CRI y eventualmente se genera un gran canal de agua, ¿verdad? Y funciona de esta manera. De esta manera. Las proteínas BT tienen 3 partes o dominios. El dominio 2 y 3 son muy importantes porque funcionan como una llave que permite que la proteína sea identificada por el aparato digestivo del insecto mediante proteínas receptoras que serían como una cerradura si lo comparamos con un modelo llave cerradura. Una vez que la proteína CRI o BIP, que funciona como una llave, es reconocida, se abre una compuerta similar a la de una represa hidroeléctrica que deja pasar el agua entre el sistema digestivo y las células del insecto. La apertura de las compuertas genera que el insecto se paralice, deje de comer y sea controlado. Sí, entonces precisamente es eso. Precisamente es eso. Las proteínas funcionan de manera específica y de manera tridimensional se ven así, pero lo rojito y lo verde es el sitio de ingreso al insecto y es como una cerradura. Lo que es muy interesante es que para que la tecnología continúe funcionando, cada una de las llaves ingresa en una cerradura diferente. Y es ahí donde se le llama también modos de acción. Entonces, las proteínas que se conocen como las VIP3 tienen una cerradura que es diferente. Las proteínas CRI1F y las CRI1AA tienen cerraduras un poquito diferentes, pero se parecen bastante, ¿verdad? Entonces, parece que tienen el punto de entrada o el ingreso de la llave es muy parecido. Y las proteínas CRI2 también tienen un punto de ingreso distinto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es que se incorpora a al menos 2 de estos juegos de proteínas para que si eventualmente hay surgimiento de resistencia, la probabilidad de que surja en 2 de estos receptores es muchísimo menor. Originalmente solamente se contaba con una llave y conforme ha ido pasando el tiempo, pues se han ido acumulando proteínas, lo que se conoce como proteínas o eventos apilados, y eso permite que disminuya la posibilidad de surgimiento de resistencia. Esta virtud de poder sumarle llaves a nuestra tecnología de maíz es lo que permite el buen manejo o una de las buenas prácticas agrícolas, aunado al manejo de refugio, que era lo que les explicaba al principio, que es un porcentaje del cultivo de maíz sin tecnología BT y que permite que si eventualmente existe algún insecto que surge con resistencia, al migrar al pedacito que no tiene tecnología BT, la descendencia de ese insecto va a perder la característica y ahora les voy a explicar por qué. Resulta que la resistencia a uno de estos sitios de entrada a la llave puede ocurrir. Y en el pasado esto ha sido demostrado. Entonces puede ocurrir
y se han encontrado eventos de resistencia a una de las llaves, pero no a dos de las llaves. Sí, y lo que ocurre es que una de las maneras o este tipo de eventos se han controlado con un buen manejo del refugio más el uso de 2 o 3 de las llaves. ¿Sí? Plagas como Spodoptera, Frugiperda, son muy peligrosas porque tienen una velocidad de multiplicación muy veloz y nos lo demostró África en estos últimos años. África no tenía Spodoptera. En 2016 surge el ingreso de la plaga a África y a Asia, y vean que en cuestión de 4 años la plaga explotó en número y empezó a ser realmente un problema. Con aunado, además, de que en África no existe la tecnología de maíz BT, ¿verdad? Entonces, no tienen tecnología y además tienen una plaga que se multiplica muy rápido, pues es el escenario perfecto. Aquí no estamos hablando de surgimiento de resistencia a la tecnología BT, sino al comportamiento solito del insecto. Ahora, el escenario que tenemos en Honduras y Centroamérica es bastante conveniente, bastante positivo, porque sí tenemos la tecnología y lo que hay que hacer es hacerle un buen manejo de la tecnología para que nos dure mucho tiempo más, ¿verdad? ¿Cómo ocurre eso? Pues bueno, usando los principios científicos de cómo surge la resistencia y cómo se apaga esa resistencia. Entonces, vean en verde algunas de las cosas que se han descubierto, que, por ejemplo, se ha descubierto resistencia a las proteínas CRI1 y CRI1A y CRI1F, pero no tienen resistencia cruzada con las CRI2 ni con las VIP3. Y con eso, pues lo que nos dice es que podemos usar diferentes estrategias con diferentes tecnologías, porque la resistencia siempre va a ser en un punto específico y contra una proteína específica. Un buen manejo con diferentes modos de acción nos permite que la tecnología permanezca en el tiempo. Esto, más la estrategia de refugio, es clave para que la tecnología nos dure bastante tiempo más. En Honduras es bastante interesante lo que ocurre, y es que existen ya los 3 tipos de acción, las 3 llaves distintas en las diferentes tecnologías que hay en Honduras, y para allá vamos hacia tener materiales que tengan todas las llaves y puedan con eso tener diferentes estrategias para poder combatir eventualmente en caso que exista resistencia. No existe resistencia en este momento reportada en Honduras, pero siempre es bueno hacer un excelente manejo del cultivo para no llegar ahí. ¿Cuál es la lógica del refugio? Bueno, es esta. Mientras más grande sea el refugio en porcentaje y mientras mayor cantidad de proteínas tenga, menor va a ser la probabilidad de surgimiento de resistencia. ¿A qué me refiero? Vean la gráfica en rojo, no la punteada, sino la que está en rojo sólido, que en la cantidad de insectos o de generaciones que se necesitarían con 2 proteínas y con un 10% de refugio es alrededor de 20. Es decir, si tenemos 2 cultivos por año, necesitaríamos 10 años quizá o 7 años, entre 7 y 10 años para poder tener un evento de resistencia y que podríamos eventualmente manejar o administrar mediante una buena práctica agrícola. Ahora, hay un elemento más que tiene que ver con la resistencia, y es que normalmente los eventos de resistencia vienen acumulados con susceptibilidad, porque los genes de resistencia vienen acompañados o están en sitios que son muy importantes para los insectos. Entonces, hay casos en donde, por ejemplo, el Icoverpa generó resistencia a una proteína CRI, pero disminuyó su tolerancia o se volvió más susceptible a insecticidas. Por supuesto que todo esto juega a favor nuestro, pero lo que juega más a favor nuestro es tener la buena práctica agrícola para que la tecnología perdure. ¿Y cuál es esa buena práctica agrícola? Pues es el refugio. Y el refugio no solamente se usa en cultivos como maíz, sino en Brasil ya se están usando la buena práctica agrícola del manejo del refugio para caña de azúcar y para otros cultivos como soya que tienen tecnología BT. ¿Cuáles son esas características? Bueno,
que tenemos que tener un refugio, que es un pedacito del cultivo que no tiene tecnología BT, ¿verdad? Que no se mezcla entre una semilla y otra, porque va a funcionar como un refugio o como un segmento, como un bloque en el cual podemos tener insectos susceptibles que nos van a equilibrar ante una eventual surgimiento de resistencia. Es en Honduras al menos de un 10%, y se tiene que plantar al ladito del lote y en el mismo momento, ¿verdad? El ciclo de Spodoptera es tan corto que en 21 días podemos tener ya larvas muy grandes. ¿Y cuál es Spodoptera? Pues es ese gusanito que tiene una Y en la cabeza y que tiene estos puntitos en la cola, ¿verdad? Y tiene estas franjas y es relativamente simple de encontrar, y que hay que encontrar y detectar en el justo tiempo. ¿Cuál es ese justo tiempo? Antes de que sume o alcance los 7 milímetros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después de los 7 milímetros, el control de 7 a 8 milímetros, el control con insecticidas es muchísimo más difícil. El gusano ingresa al tallo, lo taladra y su control es muy, muy difícil. Entonces siempre hay que tratar de capturar la larva en el momento correcto. En el pasado se han visto surgimiento de resistencia a algunas proteínas, como la proteína CRI1F, y esto ha sido abordado de manera correcta mediante el manejo de refugios. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que algunos amigos agricultores en Sudamérica no hacían buen uso del refugio, ¿verdad? Y entonces eso permitió que la resistencia en algunos casos pasara a una siguiente generación. Si se hace un buen manejo del cultivo, pues la tecnología puede prevalecer. Entonces, ¿a qué me refiero con un buen manejo? Pues es tan simple como un área que está al ladito del maíz BT, que se llama el refugio, que es un cultivo de maíz que nos va a servir como un sitio en el cual los insectos resistentes ante una eventual resistencia, que es ese insectito azul, ¿verdad? Se va a cruzar con un insecto susceptible, y la mezcla, es decir, cuando se generan los hijos de esos insectos, no van a tener resistencia, ¿verdad? Entonces, al evitar la prevalencia de más de 2 insectos resistentes, pues sus hijos van a salir con la susceptibilidad. Entonces, vean el dibujito que está ahí abajo, ¿cómo se llama? El lepidóptero, el insecto que tiene el color azul es resistente, pero el que tiene anaranjado o anaranjado con azul es susceptible. Eso significa que la buena práctica agrícola, que es el manejo del refugio, me sirve como un espacio para el cual los insectos que ante la constante presión del cultivo BT, si es que llegaran a aparecer algún insecto resistente, al migrar hacia el refugio y generar descendencia, ¿verdad? Su descendencia va a ser susceptible. Este tipo de buena práctica que se está incorporando en Honduras desde que se adoptó la tecnología, pero que hoy el programa está siendo más vocal en explicar por qué funcionan estas cosas, también ha sido una práctica incorporada en cultivos como caña de azúcar. Y aquí les traigo un ejemplo también de otras cosas que ocurren en caña de azúcar con otro insecto, que no es Spodoptera, que es Diatraea, pero vean que la práctica agrícola es la misma. Rotemos, hagamos un buen manejo de malezas, hagamos un buen manejo del cultivo, controlemos bien la semilla, ¿verdad? Y tengamos un buen refugio. ¿Por qué es importante todo esto además? Bueno, porque estamos viendo un aumento de temperatura, estamos viendo que los insectos pueden multiplicarse de manera muy veloz, ¿verdad? Y ante todo esto, cambio climático, etcétera, etcétera, no nos queda más que hacer buen uso de las tecnologías que tenemos disponibles, y que en Honduras, pues ya desde finales del alrededor de 2002, existe la tecnología de Bacillus thuringiensis. Entonces los dejo con la experiencia contada en voz del agricultor. Ya César nos está acompañando, pero les voy a enseñar 2 videos antes de cederle la palabra a César, para que vean y ellos nos cuenten un poquito de qué se trata esto en 2 videos cortos
que hemos preparado para ustedes. Entonces, este es el primer video y ahorita les paso el video de Dulio. Este es César, quien nos va a acompañar en un momento. Amigo, yo nunca abandono el refugio. Controlo los insectos porque no tienen tecnología BT. Durante el primer mes y medio del cultivo, yo cuido al refugio del ataque del cojollero. Yo aplico no más de 2 veces con control químico cuando tengo daños de 2 de cada 10 plantas con daños de 1 centímetro. Nunca dejo que las larvas crezcan más de 8 milímetros porque la larva grande daña mi refugio. Y nunca uso insecticidas a base de BT en el refugio. Y les voy a compartir además nuestro siguiente, otro agricultor que se llama Dulio. Amigo productor, al sembrar maíz BT, sembremos el refugio para que la tecnología nos dure mucho más tiempo. Yo preparo el suelo y controlo las malezas y con eso, si hay larvas, no daño mi cultivo. Compro semillas certificadas y en lo posible la trato para proteger mi inversión. Al momento de comprar el maíz, no me olvido del refugio sin BT. Y por último, cuando siembro el maíz BT, yo también siembro el refugio. Son prácticas agrícolas que pueden parecer simples, pero en realidad tienen un gran contenido científico detrás de esto. Y antes de introducir a nuestro agricultor estrella, César, que también está ahí, y un poco empezar la conversación, quería primero probar a ver si César tienes audio y un poquito empezar esta conversación. César, ¿estás ahí? Aquí estoy, Alejandro. Muy buenas tardes. Gusto saludarte. Qué gusto saludarte. Bueno, tenemos una audiencia espectacular hoy, tanto en redes como aquí en Zoom. Y un poquito queríamos conversar de mano tuya, que tienes que casi más de 15 años de experiencia con este cultivo. Pues cuéntanos un poquito, primero, ¿qué es este maíz? ¿Cuál fue el antes y el después? Y un poquito la historia esta del refugio. Contanos un poquito como para tener ese sabor del lado de un agricultor, líder como vos. Gracias, Alejandro. Buenas tardes. Un gusto saludarles y desearles que todos se encuentren muy bien y que Dios les bendiga. Es muy oportuno entender, Alejandro, y a todos los que están conectados, que realmente como agricultores hemos adquirido en los últimos tiempos herramientas muy importantes y de mucha facilidad para nosotros. Nosotros venimos de sembrar maíces, desde maíces criollos hasta lo que hoy en día estamos con el BT. Indudablemente, cuidar nuestra tecnología y cuidando nuestro refugio es una de las mejores prácticas que debemos de nosotros como agricultores emprender y hacer. No está de más el recordar de dónde venimos, ¿no? De venir de utilizar maíces completamente susceptibles a insectos y a malezas que realmente se volvieron dentro de nuestro ambiente, pero muy, muy resistentes a los herbicidas que utilizábamos. Pero sin duda alguna, el utilizar maíces con biotecnología son unas herramientas en las cuales hemos podido experimentar que tenemos mejores rendimientos, mejores manejos, pero una de las bases que siempre es importante y que siempre nos recargan cada uno de los distribuidores es el refugio. Y quiero totalmente abrir mi corazón delante de ustedes en esta tarde y contarles algunas experiencias que hemos adquirido con esto. Hace un par de años, nos vendieron nuestro maíz y antes y ahora se ha vuelto a ser más religioso con este tema y decirnos, si tú quieres 10 bolsas de semilla con BT, debes de comprar el 10% de maíz convencional para que puedas poner el refugio. Y eso era lo que hacíamos. Pero generalmente, como nos sentíamos tan cómodos y nos sentíamos que habíamos ya estado adquiriendo quitarnos esos dolores de cabeza que habíamos tenido, pues comenzamos de alguna u otra manera a no usar la práctica como se debe. Y el maíz que no tenía biotecnología, pues en vista de que teníamos
algunos clientes que les facilitábamos las siembras que ellos hacían, entonces nosotros les proporcionábamos el refugio. En otras palabras, para quitarnos nosotros la comodidad y sentirnos más tranquilitos, el no tener que andar haciendo las prácticas que ya todos sabemos que se hacen en los maíces convencionales. Me pasó un año, quiero ser honesto con ustedes. El segundo año viene la empresa que me vende el insumo y me da un paso más allá y me dice: César, quiero acompañarte a hacer tu práctica. Y así fue, estuvimos desde la siembra, desde la preparación, estuvimos. Cuando llegamos al momento de floración, me dice el técnico de la empresa: César, quiero acompañarte y que me enseñes dónde está tu refugio. Y quiero mostrarte y enseñarte cómo debes de hacer esto de mejor manera, y comenzó. Y el refugio, en ese momento yo se lo había dado a mi vecino, al que yo le sembraba le daba la asistencia completa de la siembra. Pasamos bien la prueba esa vez. El tercer año, mi vecino pues ya tenía las grandes incidencias de ataques del congojero, pero enormes. Entonces mi vecino decidió acompañarme con lo que yo hacía y lo hicimos. Cuando viene la empresa a chequearme mi refugio y ve que yo no tengo absolutamente nada de refugio, y me dijo el técnico: pero César, lo podríamos esperar de cualquier persona menos de usted. ¿Qué pasó? Y tuve que decir la verdad. Fíjese que sí, pero no es lo que usted nos firma al momento que nosotros le vendemos la semilla. Sí, tengo que aceptarlo, me equivoqué. Sí, pero el tema del refugio, le digo, es un tema que, mire, yo he sentido que justificándome. Y me dijo: no, usted tenía que sembrar el refugio. Y sinceramente les quiero comentar que me sentí con mucha vergüenza. Pasó eso. Luego, por una situación de una presentación, en un avión me encontré al representante de la empresa, y el saludo que él me dio, y me dijo: hey, ¿cómo está? Gusto saludarte. De toda persona hubiese esperado menos de vos que no estés utilizando el refugio como se debe. Sinceramente sentí vergüenza. Y dije: Dios mío, esto no me vuelve a pasar. Viniendo de regreso en el avión donde estaba retornando, me vuelvo a encontrar a otra persona de los ejecutivos de la empresa que vendía el insumo. No, César, cualquier otro menos vos. ¿Cómo es posible que no estés cuidando la tecnología que hemos puesto a la mano de ustedes? Y con toda la vergüenza que pasé, porque créanme que sentí vergüenza, yo dije: no más me vuelve a pasar. Y no solamente para que no me anden avergonzando, sino porque es un tema de responsabilidad mía como agricultor de hacerlo de la mejor manera, para poder cuidar la tecnología. Sinceramente, estimados, yo no quisiera volver atrás con la tecnología. Y ya sabemos de países que tienen problemas ya con su tecnología por haber hecho lo que yo les acabo de contar. Y mi mensaje hacia ustedes es: hagamos las cosas mientras dependa de nosotros de la mejor manera y sigamos las prácticas que nos mandan a hacer. Porque ser agricultores utilizando BT, hoy estamos en lo máximo y sabemos que van a venir otras cosas mucho mejor. Pero si volvemos a maíces convencionales, si volvemos a los maíces tradicionales, yo creo que como agricultores tendríamos un impacto enorme, no solamente en el tema de la economía nuestra, sino un impacto de la producción nacional, y eso significa no darle de comer a la gente que necesita tener alimento en sus mesas, que nosotros somos el bastión para llegar a hacer esto. Pero una de las cosas que sí, con toda esta vergüenza he aprendido, y como se los he dicho, es no más hacer lo que el panfleto no me manda hacer, porque es una responsabilidad mía como agricultor de hacerlo. Bueno, fantástica experiencia, ¿verdad? Porque uno dice, normalmente pensaría en una práctica que puedo no hacer, ¿verdad? Pero la consecuencia de eso es, pues, puedo perder la tecnología, la mía y la de los vecinos. Voy a tomar una pregunta aquí que nos hacen en el chat sobre cuál es la lógica de la evolución de las proteínas, solo para no dejar este espacio. Vean, los sitios de unión a las proteínas CRI
ya están bastante estudiadas, y vean esas bolas que se ven en verde, en azul y en rojo, corresponden a los receptores que evolucionan de manera independiente y que corresponden a alelos que están insertados en la membrana del insecto y que son independientes, es decir, no están cruzados, no están relacionados unos con otros. A eso se le llaman alelo, y por eso es que el receptor evoluciona de manera independiente. Al estar en la membrana, por lo general tienen una función importante en la alimentación del insecto. Y esto significa que cuando yo tengo alguna mutación o cambio que bien me hace resistente al insecto, también me tiene un efecto negativo en la alimentación. Entonces, son por lo general insectos que tienden a ser menos fuertes en comparación con su homólogo que no tiene la resistencia ABT. Y por eso es que es tan clave, tan importante el manejo de refugio, porque ese 10% se constituye un espacio en el cual si ocurriera alguno de estos cambios en estos receptores para que el insecto va a buscar a ser resistente, prevalece cuando tiene 2 copias del receptor y cuando se cruza con otro insecto que tiene 2 copias del receptor para que sus hijos tengan las mismas copias. Si un insecto que tiene 2 copias se cruza con uno que no tiene ninguna, sus hijos van a tener lo que se conoce como un heterocigoto, una mezcla. Y con eso tenemos hijos que no son resistentes, ¿verdad? Entonces ahí eso se le llama fitness, que es, digamos, la capacidad de sobrevivencia. Y bueno, regresando contigo, César, un poquito, perdón, que tenía que abordar esta pregunta. Cuéntanos un poquito la organización, porque en los años que tengo de conocerte he visto una evolución increíble en organización de los agricultores. Cómo pasaron de ser agricultores pequeñitos, ahora son realmente un grupo consolidado de agricultores, entre ustedes se apoyan. Vi la última vez que estuve por allá que tenían infraestructura, unos secadores increíbles. ¿Cómo funciona esto de apoyarse entre ustedes? Cuéntanos un poquito de esto para entender. Uh-huh. El tema toral, Alejandro, es que dejamos de vernos como simples agricultores, sino que ahora nos vemos como empresarios del campo. Entonces, a medida ha ido evolucionando el mercado. Ahí te ¿Me escuchan? Sí, perdón, que fue que se me fue la señal. A medida hemos ido evolucionando y creciendo nuestras mismas necesidades personales, ¿verdad? Familiares y todo. Hemos ido viendo qué hacer, hemos ido viendo cómo asociarnos, cómo hacer una organización que pueda realmente enseñar a los agremiados de dejarse ver nada más de cultivar el maíz para que el intermediario se lleve el mejor beneficio, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso hemos creado lo que tú ya conoces con la infraestructura que estás hablando, que es un centro de acopio. De allí partimos y de ahí comenzamos a consolidar a los productores para que ellos puedan de una u otra manera tener un mejor valor agregado en su maíz, ¿verdad? Y así igual tenemos la industria de harina y la industria de balanceados, que son los principales mercados que nosotros tenemos, y hemos logrado que nos compren a precios que sean más justos que en un mercado de libre competencia, ¿verdad? Hoy en día estamos entrando, Alejandro, en una tercera etapa que es con un feedlot. Un feedlot, nuestra organización ahorita va a entrar con 2,500 toros para poderlos llevarlos a un feedlot y darle siempre el valor agregado al maíz, y ahora sembrar un poco también de forraje. Ahorita mismo aquí en Honduras y principalmente en Olancho, de donde yo soy, ya esta postrera que estamos utilizando, estamos pensando más en maíz para forraje, pero con BT, porque sabemos que aún para forraje, y le digo la palabra aún porque muchas veces el paradigma es que como es para el animal no tengo que gastar mucho. No, nuestro hecho es de que si vamos a ocuparlo para forraje, entonces utilizamos el BT para tener un mejor rendimiento, ¿verdad? De toneladas por hectárea, y así poder tener más alimentación. Ya no estamos solamente utilizando, Alejandro, los concentrados, ¿no? Estamos utilizando mucho forraje entre los animales. Bueno.
Qué bueno porque el forraje, sobre todo en época seca, imagino que puedes hacer las pacas, ¿no? Claro, Y te claro. permite una flexibilidad para sostener al animal en época seca, ¿no? Sí, aún Alejandro, en lo que es en ganado de leche se está utilizando mucho el BT Qué bueno, qué para bueno. poder tener mejores rendimientos. Hace un poco, y hablando de asociatividad, aquí en el departamento, Alejandro, se hizo una manifestación como nunca visto en toda la historia de Honduras para obtener un mejor precio justo en la leche. Porque eso yo entiendo al agricultor, o sea, yo vivo eso, o sea, ¿cómo voy a sembrar un maíces con alta tecnología cuando yo del retorno que tengo en efectivo, no, de pronto en la leche no es tan muy atractivo, ¿verdad? Si bien es cierto, va a ser atractivo en la condición corporal que le voy a ver a mi animal, ya sea el macho o la hembra ya al destete, pero ese día a día que ocupamos todos es la leche y eso no mirábamos un muy retorno. Alejandro, fueron 3 semanas de tomar calles, de hacer manifestaciones, de ir al gobierno para obtener del parte de la empresa privada y mostrarles de que somos un matrimonio que debemos de llevarnos bien, que ya no podemos estar realmente sosteniendo las cosas como tradicionalmente se hacía. Ahora hay tecnologías que son mucho más efectivas, pero mucho más caras. Y por lo tanto necesitamos tener eso de regreso a nuestros bolsillos. Entonces, ahora entrando en el filo, Alejandro, creo que estamos ya en otra etapa que estamos llevando a cabo y lo que viene luego es la empacadora. Esa es la visión ya puesta, pero por los momentos en ese crecimiento la asociatividad nos ayuda mucho porque obtenemos el financiamiento también a nivel de asociación. Claro, claro. Aquí preguntan, una pregunta dice, ¿este tipo de maíz en qué clima se puede sembrar? Bueno, o yo les puse en respuesta Olancho, Paraíso, Lloro, pero no sé, ¿tienes alguna experiencia o algo que nos puedas comentar ahí de otros agricultores que siembran en qué tipo de clima? Preguntan. Creo que es el normal, ¿no? Sí, aquí voy a hablarte un poco de Olancho. Sí, Olancho tenemos 3 valles. Tenemos un valle, el Valle Guayape, que es el valle más extenso y el que más precipitación tiene, pero hacia el norte tenemos un valle un poco más seco. En el valle seco, Alejandro, aún las personas que utilizan el BT tienen mejores rendimientos de los que todavía tradicionalmente están sembrando. En otras palabras, en cualquier tipo de clima podemos sembrar el maíz. qué bueno, ¿no? Porque sí, me contaban unos amigos en África que estaban haciendo unos ensayos que cuando el maíz lo atacan los gusanos, para defenderse, pierde humedad. Entonces se cae el rendimiento. Sí. Entonces probablemente también tiene mucho sentido, ¿verdad? Que los maíces que tienen menos ataque de insectos, pues tengan más capacidad de sobrevivir. Alejandro, te quiero hacer un apunte para lo que tú estás diciendo. Dale. En el 2019, Alejandro, yo sé que fue a nivel de Centroamérica, pero te voy a hablar mucho de Honduras, que es mi país. Tuvimos la sequía jamás registrada en los últimos tiempos. Solamente se dio una sequía tan severa en 1978, a donde tuvimos rendimientos, Alejandro, desastrosos, o sea, de 20 quintales. Pero ver el BT con un convencional, Alejandro, realmente ahí también tú lo puedes evaluar. Porque, bueno, porque yo tú ves el BT con 20 quintales, pero un convencional al lado, Alejandro, estaba con 8, con 10 quintales. O sea, en otras palabras, sí te lo quiero decir, y con una fidelidad y una convicción que yo lo he vivido. Qué bueno, porque falta todavía en Honduras algunas tecnologías de tolerancia a estrés hídrico que están en Estados Unidos y en Brasil, y pues sería interesante, ¿no? Poder ver cómo funcionan ambas. Sí. Contanos un poquito de cómo, porque la última vez me contaste que las prácticas en aplicación, en buenas prácticas agrícolas, se integraban todas y hacían que el agricultor no se viera no solamente el refugio, sino el resto de las cosas que se hacen. ¿Qué les puedes contar a nuestros amigos que nos están escuchando de las buenas prácticas agrícolas en términos generales? Innovaciones, cómo lo estás haciendo, la modo de aplicación, etcétera, como para que se dé un poco del sabor de la innovación y de todo lo que estás haciendo allá. Estamos últimamente, Alejandro, ya, y esto es como la tecnología, así como nos pasa en la computadora, como nos pasa en el teléfono, que día a día surge algo nuevo, ¿verdad?
Generalmente nosotros, y por tema de costos, hemos hecho aplicaciones siempre mecánicas, ya sea con con un tractor de alto despeje o con un cañón, pero hoy en día existen los drones, que son mucho más baratos y mucho más eficaces. Tuve que hacer una evaluación, pues yo sí soy de los que cree que el mejor ejemplo de lo que quiero hacer y para dónde quiero hacerlo, tengo que hacerlo yo mismo, no verlo en el vecino, ¿verdad? Hice una evaluación en este año, año 18 y el 19, no, perdón, el 19 y ya el 20 lo hicimos netamente con dron. Que aquí hay empresas que hacen los servicios. Todavía nosotros no entramos en la etapa de tenerlo para nosotros mismos, pero como asociación vamos para ahí también, para comprar un dron para nuestra organización y poder así hacer las aplicaciones con dron. Son totalmente efectivas, muy efectivas. Incluso uno de estos días de esta semana me contactó una persona que trae una empresa de drones al servicio de nosotros los agricultores. Me estaba hablando de una buena cantidad, hasta de 15 drones, para poder ver. Ellos hacen mucho en caña y en palma y en todo ese tipo de cosas, pero quieren meterse con el tema de nosotros con maíz como agricultores. Incluso me pidió un número de hectáreas que podríamos hacer acá en Honduras y se las facilitamos, porque son herramientas que utilizamos para poder ser todo más efectivo. Y el tema costo es algo que cuidamos mucho, y el tema mano de obra, que yo no sé en Costa Rica cómo es, pero en Honduras eso es bárbaro. Eso es bárbaro. La mano de obra, ahora la inmigración, Alejandro, nos está dejando sin personal para poder trabajar las fincas. Sí, yo el otro día conversaba con unos amigos en Guatemala y me decían que ellos estaban teniendo mucha dificultad en abastecer maíz para la industria de harina, porque era muy exigente. Les decían, son muy exigentes los controles de aflatoxinas, fumonicinas, la calidad, la concentración, la humedad, hasta el tipo tostado, son muy exigentes. Y yo les decía, pero ¿por qué no ven al vecino que les cuente un poquito? Contame un poquito de cómo todas las tecnologías, la BT, la buena práctica, todo lo demás, se han como engranado para poder, porque vos nos hablabas de una mejora en precio, ¿verdad? Y esa mejora en precio solo para mercados que lo pagan bien, y esos mercados son aquellos que, como estos de harina, ¿verdad? Contanos un poquito cómo fluye esto para poder llegar ahí, ¿sí? Hoy en día nuestro país, Alejandro, está harinizado. Es increíble lo que la harina de maíz ha venido a hacer en la nación nuestra. Conversando con personas y sacando encuestas, Alejandro, son encuestas realmente que hacen un consumo. Bueno, de paso, en Honduras somos los que más tortilla comemos, en Centroamérica. En Honduras es lo que más consumimos. Entonces, las exigencias de la industria de harina son muy grandes. No solamente es aflatoxina, es calidad de grano. O sea, el tema del cojollero, el cloactro, es que va él a penetrar la planta y luego penetra la mazorca y hace el orificio, y al lloverte, lógicamente, hay una calidad de grano mala. Pues. O sea, el maíz podrá tener muy buena cobertura, pero si tenemos ataques severos de cojolleros, sabemos que vamos a tener una calidad de grano mala. El BT con eso es lo que nos facilita, ¿verdad? La resistencia a él nos da una calidad más de grano muy buena. Ahorita casualmente hace 30 minutos vengo del centro de acopio de revisar las primeras entregas mías, a donde realmente en daño y en aflatoxina estoy muy bien. Podré cometer otros errores, porque sí, el operador mío me cometió un error más, pero en tema de calidad de grano estamos muy bien. ¿Por qué? Porque estamos utilizando tecnología, ¿verdad? Estamos utilizando y básicamente lo que es el BT. Entonces esto nos facilita poder tener beneficios de esta índole, hasta el grado de que tenemos contratos firmados con la industria de harina desde el mes de abril, y ahorita por el problema que sabemos que todo el mundo conocemos que está con el tema de maíz, tenemos ofertas mejores y estamos intentando cumplir contratos, pero también flexibilizando un poco a la industria de harinas y diciéndole, aquí tienen una competencia severa y nosotros queremos cumplir, pero ayuden en precio, porque la calidad de grano que ustedes van a tener con nosotros va a seguir siendo la misma. La industria animal se va a llevar cualquier cosa. Entonces son cosas que uno puede hablarlas con propiedad con ellos. En el tema de negociación,
porque el rendimiento, y te lo digo por personas que vienen de la industria, el rendimiento que tiene un BT versus un maíz convencional también es muy alto, lógicamente por la calidad de grano. Sí, preguntan aquí, dice, ¿cómo aplica el BT? Bueno, en este caso el BT es la tecnología que ya tiene el maíz, que es maíz biotecnológico, pero ¿cómo tal vez aplica los controles de manejo, el manejo agronómico del cultivo? ¿Cómo se hace? Pues nosotros no hacemos nada, Alejandro, que esté fuera de lo que todo el mundo sabemos que hace. Una preparación del suelo normal, una siembra normal, el fertilizante a la siembra, al día 22, al día 28, el nitrógeno. Luego vamos con, algunas veces cuando vamos monitoreando las incidencias de hongos, porque la roya sabemos que están golpeando muy fuerte, hacemos una aplicación o 2 aplicaciones de roya, y eso lo tratamos como cualquier otro maíz. No es que tiene una exclusividad. Ahora, lo que nos da él es otro beneficio, ¿verdad? Nosotros teníamos, digamos, el herbicida que más utilizábamos, el nicosulfurón, a donde el zacate Johnson y el zacate gallina, que le llamamos nosotros, no le hacía nada de nicosulfurón. Y ahora con el BT y tenemos el Roundup a nuestra disposición, o el glifosato, cualquiera otro que sea, sabemos que tenemos un mejor control de malezas. Y de ahí estamos haciendo una buena labor. No hacemos nada extraordinario. Lo que hacemos es lo que normalmente se hace en cualquier otro cultivo. Sí, me contaba el otro día un amigo de Colombia que no estaban haciendo un buen manejo de malezas y entonces era fuente de gusanos. Sí, entonces, claro. También buen manejo. Y más en época seca, cuando viene la langosta y todo ese tipo. Sí, entonces esos pueden ser hasta espacios donde tenemos muchos insectos que están esperando que los retoños aparezcan para devorárselos. Entonces también un buen manejo de malezas. Claro. Y bueno, y algunos consejos tal vez para no excedernos en tiempo, ya estamos llegando al límite de nuestra conversación, pero denos algunos consejos que les quieras dar a los agricultores, un poco recalcando la importancia de las buenas prácticas agrícolas, todas, pero sobre todo el refugio cuando usas tecnología BT, pero algún consejo que les quieras dar a nuestra audiencia, tanto aquí en Zoom como en Facebook, y tal vez un espacio si nos esperas tal vez unos minutitos por si hay más preguntas. Con gusto, Alejandro, con gusto. No, el mayor consejo sería, Alejandro, aprendamos a ser empresarios y ya no unos simples agricultores. Utilicemos calculadora, utilicemos lápiz, utilicemos papel y miremos nuestros costos y también miremos nuestros beneficios. O sea, no siempre lo más caro sale, como dice el dicho, ¿verdad? Muchas veces lo barato sale caro, pero no siempre lo caro sale caro. Muchas veces lo caro también sale barato, porque cuando hablamos barato es del beneficio que podemos obtener y las cosas que de una u otra forma podemos tener mejores ingresos, que es lo más importante, que es lo que todos buscamos, ¿verdad? Yo creo que los agricultores sí somos unos apasionados, enamorados de los cultivos, indudablemente. Algunos nos llaman hasta masoquistas por tantos golpes que llevamos, insistimos y seguimos, pero indudablemente que es la pasión la que nos lleva, acompañada del deseo y del agrado que nos hace hacer lo que hacemos. Y hoy en día, teniendo herramientas como el BT, sabemos que vamos a incursionar en otros campos, ya en líneas animales, para poder tener unos mejores ingresos y poder darles un mejor agregado a nuestros cultivos. Indudablemente en nuestra región, Alejandro, es increíble la cantidad de consumo que se está haciendo en concentrados y que se está haciendo en silos y en pacas y en lo que es el animal. Nosotros en Olancho a nivel nacional tenemos el 67% de la producción ganadera y tenemos en lógica comercial tenemos el 80% a nivel nacional en Olancho, nuestra región, porque en nuestra región se siembran alrededor de 30,000 manzanas, solamente todas con BT. Y son de lógica comercial. Entonces, sin dudable alguna, el consejo que puedo darle a todos los que nos escuchan y nos ven es miremos costo-beneficio y ahí nos vamos a dar la buena respuesta. Y en esa misma línea, porque nos preguntan cómo creamos conciencia para que el agricultor use las buenas prácticas agrícolas, sobre todo el refugio. Creo que eso es lo que dice, ¿no? Un buen manejo, crear conciencia, pensar a largo plazo,
¿verdad? Ser consciente de que eso es para que la tecnología perdure. Y dice otra que tiene que ver con si se va perdiendo la resistencia, ¿qué hacemos, verdad? Bueno, primero el refugio, pero se vienen también del lado de los desarrolladores, tecnología, sobre todo en Honduras, con múltiples modos de acción. Entonces ya no hablamos solamente de un tipo de BT, sino ya de 2 o 3 tipos de BT, y creo que eso va a ayudar bastante. Y estas tecnologías están ingresando ya en las siguientes temporadas en Honduras, así que, bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro, pero creo que muy bien, ¿no? Claro. Yo creo que cierro o cerramos aquí devolviéndole la palabra a don Mario y a nuestros organizadores, es un poco para que nos den las palabras de cierre y que nos cuentes un poquito qué te ha parecido la conversación, menos tipo webinar aburrido, por supuesto que tuve que darles un poquito de teoría al principio, pero bueno, No, más divertido así, ¿no? súper interesante. Gracias, don César, por esa apertura de contarnos hasta las anécdotas del avión, ¿verdad? Donde me reí un poco y me estoy imaginando a varios de los colegas que pudieron habérselo encontrado, pero bueno, creo que realmente fue algo muy diferente a lo que hemos venido normalmente haciendo. Fue un conversatorio súper provechoso. Creo que no hay como la experiencia de aprender haciendo las cosas, y creo que don César es un ejemplo muy grande de cómo se llama de ese tema, pues, o sea, realmente él ha venido experimentando, es un agricultor nato, de los que, como dice él, son masoquistas y les gusta sufrir y siguen y siguen y siguen. Pero algo importante que le agregó él a todo esto es la parte de la innovación y la tecnología, que creo que es un tema clave ahorita en estos momentos, la parte de productividad, ¿verdad? Y el tema del costo-beneficio, como dice, porque ningún agricultor ni nadie se va a meter a una siembra si realmente no hay un beneficio, aunque muchos de los agricultores pues realmente le tienen amor a esa parte. Creo que teníamos algunas interrogantes, pero don César las contestó todas, ¿verdad? La experiencia que ha tenido, la tecnología, el hecho de los refugios, cuál es la importancia, ¿verdad? Sobre estos temas, por ejemplo, el manejo de malezas, toda esa parte, pues que realmente al final tienen que conformar una buena práctica agrícola, ¿verdad? Y en este caso, en el caso del maíz, creo que la tecnología está ahí, otros países la utilizan muy bien, igual nosotros, pues, pero realmente creo que hay que trabajar porque cada vez se convierte más competitivo este mercado. Tenemos que competir con países como Estados Unidos y otros países que lógicamente tienen altos índices de productividad, y todo esto del libre comercio, los tratados de libre comercio, la degradación y todo esto, pues realmente hay que ir trabajando en esa parte. Así que creo que no, hasta salió el tema de la leche, que es muy bueno, y que todos estábamos atentos a que se resolvía, ¿va? Con ese problema que estuvo ahí unos cuantos días ahí en la mesa, pero qué bueno para nuestros productores. Yo soy siempre del criterio y creo que don César lo dijo bien claro, la agricultura no es una cuestión solamente de alimentar, es una cuestión de seguridad nacional, y sobre todo con lo que son los granos, nuestra canasta básica. Creo que es algo que tenemos que cuidar como país y como gobernante, ¿verdad? Creo que es un tema muy importante, porque ya lo vimos en la pandemia. Realmente nosotros tenemos que producir para poder alimentar nuestra población, y creo que ha sido el mensaje también muy claro sobre esto. Así que gracias, don César. Creo que una exposición, una plática muy, muy buena. Y gracias, Alejandro, por la parte técnica, pues, y la explicación.
Y creo que el ejemplo que tuvimos hoy lo vamos a seguir haciendo en el webinar. Creo que hay que involucrar más a nuestros productores en estos procesos. Sí, yo solo quiero cerrar con lo siguiente y es un reconocimiento especial al trabajo que está haciendo Mario y los agricultores que están haciendo allá en Honduras. Estoy, bueno, impresionado con la organización. Están coordinando todo el tema de recolección de envases vacíos de manera muy exitosa en los próximos días. Espérenlo con agrado, que hay buenas noticias que están ahí, que van a salir en los siguientes días. Y bueno, un poco felicitarlos y como siempre un honor acompañarlos y sobre todo escuchar a César, escucharlos a ustedes y lo bonito y cómo se integran las diferentes prácticas agrícolas en producir más y mejor, ¿verdad? Entonces, de mi parte, muchas gracias y a la audiencia por aguantarnos una hora en la computadora, ¿verdad? En estas épocas de pandemia que estamos locos de estar en estos dispositivos electrónicos, pero muchas gracias por su paciencia y por aguantarnos y por compartir un rato con nosotros. Y bueno, que tengan bonita tarde y que la pasen muy bien.